Bien, la charla de hoy, viernes 27 de mayo de 2016, la he titulado con 3 palabras: conciencia, mente y cerebro. Las 3 palabras nos resultan a todos familiares, ¿verdad? Otra cosa es que acertemos en el significado, sobre todo en una de ellas, conciencia. Mente, pues la estamos utilizando continuamente. Sabemos, aunque voy a hablar mucho más extensamente, que la mente pues es el instrumento que tenemos. ¿Para qué? Pues para pensar, mejor o peor, para pensar. El cerebro, que hay un sector de la humanidad que lo confunde con la mente, cree que mente y cerebro es lo mismo, o que del cerebro, como órgano físico, surge la capacidad de pensar, como la capacidad de sentir, etc. Pero una cosa es la mente y otra es el cerebro. Y como he puesto los 3 términos, y otra es la conciencia. A veces incluso utilizo un ejemplo que sigue gustándome, la luz eléctrica. Entonces, claro, si lo dividimos en 2 partes, una cosa es la luz eléctrica y otra es la bombilla. Sabemos que existe luz eléctrica sin bombilla y que existe bombilla sin luz eléctrica. Pero cuando se unen las 2, se produce lo que ya todos conocemos. Pero si lo comparamos con las 3 cosas que he dicho, los 3 conceptos, la electricidad en sí misma sería la conciencia. Pero que la electricidad en sí misma, si no tiene un vehículo a través del cual se vehiculiza, ese vehículo, el cable, por ejemplo, sería la mente, y la bombilla sería el cerebro. Aunque encaja más comparar la bombilla al cerebro, porque una bombilla puede ser de pocos voltios o de más o de menos voltios, puede ser una bombilla grande, pequeña, de distintas formas, aparte de la intensidad, con distinta coloración, con lo cual matiza, modifica la irradiación de la luz. Una bombilla que puede estar más escondida, más aparente, etcétera, etcétera. Encaja más la bombilla con el cerebro. Y el cerebro humano, pues también pasa lo mismo. Cuando éramos primitivos hace millones de años, pues teníamos cerebro, por supuesto. Y los animales también tienen cerebro. Entonces, pues el cerebro que teníamos era como una bombilla, pues como las bombillas del pasado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o también podían ser del presente, porque a veces una luz es débil, puede ser débil. No estaban preparadas como las bombillas actuales, igual sí, pero bueno, se me está ocurriendo aquí y no lo enredemos, pues para hacer la luz que podemos encontrar hoy día. Los cerebros actuales que tenemos la humanidad, hablando en términos generales, porque al mismo tiempo hay de todo, están más preparados para poder recibir lo mismo que existía siempre, que es la conciencia. Igual que las mentes que teníamos entonces no estaban suficientemente preparadas, entrenadas, estimuladas, agilizadas, pulidas, para poder pensar como ahora podemos pensar. No obstante, en cualquier momento del tiempo, ahora por ejemplo, si cogemos el panorama de los seres humanos, que somos miles de millones, hay de todo tipo de cerebros, de todo tipo de mentes, porque existe lo que se llama evolución, y si no, no encajan las cosas. Una evolución que hace que determinados seres, determinadas almas estén más evolucionadas que otras. Y por lo tanto, en función de la evolución del karma y de distintos aspectos, hay distinta manifestación o posibilidades en los cerebros y mentes de cada persona. Es decir, que todos tenemos mente y cerebro, y por supuesto conciencia, pero en función de lo que hemos hecho hasta este momento, la evolución que tengamos, cómo la hemos aprovechado durante todo este tiempo que llevamos como humanidad, y en función de nuestro karma, de lo que hemos hecho, cuando digo el karma me estoy refiriendo el karma no solo ahora, sino en el karma creado en otras vidas, pues venimos a esta pues con un cerebro más o menos preparado. Igual que podemos venir como
cuando explico las enfermedades, con cada órgano del cuerpo más preparado o menos, más enfermizo o más sano, más predisponente a la enfermedad o más resistente, por decirlo así. La conciencia siempre es la misma. Se dice que la conciencia no solo es humana, sino que hay una conciencia que llena todo el cosmos. Aunque veamos con los ojos limitados el espacio vacío, el espacio está lleno de conciencia. No hay ninguna porción, y no solo del espacio de nuestro planeta o sistema solar, sino de todo el cosmos, que no haya conciencia. Porque todo el cosmos, con los millones de millones y más allá de lo que podemos medir de universos, pues es solamente el cuerpo de un ser, de una entidad, de la cual nadie, por mucho que evolucionemos, sabemos nada. Entonces ese ser tiene una gran forma de manifestación que es conciencia y energía, para decirlo, conciencia y energía. Aunque decimos que la conciencia es energía, la mente es energía. Se dice que todo lo que existe es energía. Energía más densa, como la del cerebro, energía más sutil, como la de la mente, energía todavía más sutil, como es la conciencia. Así que, por un lado, podríamos hablar de niveles de energía. Cerebro, mente, conciencia. De lo más denso a lo más sutil. O podríamos hablar de que las mentes nuestras, las de los seres humanos, los animales también tienen mente, pero mucho más limitada, ¿verdad? Porque todo, si existe mente en todo, existe mente hasta en las piedras. Nada más que hay mucha distancia de la mente de una piedra a la mente nuestra, ¿verdad? Humana. Y entre los seres humanos, de unas mentes a otras, como he dicho, también hay mucha diferencia. Entonces nuestras mentes son como campos de energía de tipo mental, de una de las dimensiones de nuestro sistema solar, la quinta, de arriba hacia abajo, que se llama mente. De las 7 dimensiones de nuestro sistema solar, la quinta es la mente. Y de ahí está tomada la energía para configurar nuestras mentes. Pero nuestras mentes son parte de la mente del planeta, de la entidad que ocupa nuestro planeta. Y, a su vez, es parte de la entidad de la mente de nuestro sistema solar. Y así, sucesivamente. Por ley de analogía, podemos decir que todo lo que existe es conciencia, que todo lo que existe es mente y que todo lo que existe es energía. Ahora, cuando hablamos de la energía densa como la materia, ya eso es más limitado. Y si miramos el panorama, solo donde hay cuerpos celestes sólidos, como los planetas, podemos decir que hay materia. Y en nuestro caso, dentro de nuestro planeta, nuestros cuerpos físicos son la parte material, el cuerpo físico. Pero como tenemos cuerpo vital de energía, cuerpo emocional de energía emocional, cuerpo mental de energía mental y los cuerpos transpersonales o espirituales, aunque todo sea energía, entonces depende del grado de intensidad. Para decir que una energía es densa, como el cerebro, que aunque es parte del sistema nervioso, es parte de nuestro cuerpo físico. Mientras que la mente no es parte del cuerpo físico, es una parte de un componente mental, que además tiene forma de ovoide. Nuestro cuerpo físico ya sabemos cómo es. Nuestra energía vital es igual que el cuerpo físico porque lo compenetra, sobresale un poco del cuerpo físico. Nuestro cuerpo emocional, conocido como cuerpo astral, también sabemos, bueno, quien lo sabe, cómo es. Tiene la misma forma que el cuerpo físico. Por eso cuando estamos viéndonos en sueños, nos vemos como personas, con la misma forma que nos vemos aquí. Porque allí lo que vemos son los cuerpos astrales, no los cuerpos físicos. Y la mente ya tiene una forma, como es más sutil, forma de ovoide. Y así cada cuerpo es como más sutil de energía y está no separado, sino en el mismo sitio. Entonces es parte de lo que podemos decir es que nuestras mentes, por separadas que estén, tienen alguna interrelación. Nuestros cuerpos físicos también se interrelacionan, pero es lo que más evidentemente nos separa. Nos separamos, yo estoy aquí, el otro aquí, cada uno está en su sitio. Por muy juntos que estemos, nuestros cuerpos físicos no se pueden compenetrar. Es a partir de los cuerpos energéticos cuando las energías se pueden compenetrar, se pueden entremezclar.
Y por lo tanto, lo mismo podemos decir de la conciencia. Hay como una gran conciencia que se individualiza en distintas porciones. Es como coger agua de un recipiente o del mar, y entonces esas porciones de agua están separadas de ese recipiente. Si decimos el mar como un gran recipiente, imaginaos cantidad de vasos o de recipientes podemos coger de agua. Y si de un recipiente de agua separamos las gotas de agua, pues imaginaos. Pues así pasa con nuestras conciencias. Las humanas en el planeta somos pues bastantes, 60.000 millones de almas y por lo tanto de conciencias, más, pero muchos más de los que estamos encarnados. Pero imaginaos todos los planetas y todo el ámbito, la infinita cantidad que nadie puede saber de conciencias separadas, pero al mismo tiempo unidas. Lo único que depende de ese nivel que tengamos de conciencia para sentirnos separados o unidos. Y la evolución también, a veces decimos que la evolución de un ser humano depende del nivel de conciencia alcanzado, del grado de conciencia que cada ser humano alcanzamos en un momento determinado, para determinar si estamos más evolucionados o menos. Decimos, una persona evolucionada tiene más conciencia. Ojo, conciencia, no conocimientos necesariamente, porque los conocimientos son de la mente, no de la conciencia. La conciencia, la única forma que se me ocurre de definirla es como luz. Luz. Fijaos que cuando decimos luz, la luz del sol, la luz de una bombilla, pero la luz de la comprensión también es un término que utilizamos. La luz que nos permite comprender, no solo ver con los ojos, sino comprender. Esa es la conciencia, es la parte de luz que nos permite comprender, entender, darnos cuenta, más o menos, sin límite de posibilidades. Y la mente es un instrumento de la conciencia, un vehículo de la conciencia. La mente, pues, según lo educada que esté, lo trabajada, lo entrenada, lo sensibilizada, pues nos permite pensar, porque es lo que hace la mente, pensar mejor o peor, pensar nos permite hacer esto pues más o menos, y de formas tan diferentes que no hay dos mentes, por parecidas que sean, iguales. ¿Y qué ocurre cuando estamos como ahora, aquí? Que cuando estamos pensando, al estar aquí encarnados, con una mente, con un cuerpo físico, con un cerebro, todo lo que pensamos está produciendo unas vibraciones en el cerebro. El cerebro es físico, pero es energía. Todo el cuerpo físico, nuestro, la mesa, es energía cristalizada. Y la energía se interrelaciona entre sí. Entonces, nosotros cuando pensamos, ahora en estado de vigilia, estamos emitiendo unas vibraciones que llegan al cerebro. Y en el cerebro produce unos cambios químicos y eléctricos. Hasta la ciencia reconoce que el cerebro no solo existe química, unas sustancias que se transmiten a través de las neuronas, porque el cerebro está formado por millones, miles de millones, 14, en fin, se diga 14 o 15 mil millones, no está lo mismo, no los vamos a contar, pero miles de millones de neuronas. Por lo tanto, fijaos la cantidad ahí. Y de esas pues utilizamos una mínima parte. Y esa parte que utilizamos es la que hemos conseguido poner en vibración debido al desarrollo no solo del cerebro por la evolución, sino de lo que hemos pensado y cómo hemos pensado. Pero si recordamos, aunque no sé si es fácil de demostrar, es cuestión de intuición, cuando estamos durmiendo no estamos en el cerebro. El cerebro está separado con el cuerpo de la mente. Normalmente, a no ser que sea un sueño de estos superficiales, donde estamos así a medias, estamos aquí. Pero en un sueño, la mente, el emocional y todo lo demás se separa del cuerpo físico. Y lo que recordamos de los sueños es que también estamos viendo formas geométricas, porque todas las formas son geométricas, y por lo tanto pensamos. Nos acordaremos más o menos. Es decir, que la mente sigue funcionando.
Y ahora no lo podemos demostrar, pero cuando nos muramos, si podéis acordaros, os daréis cuenta que sin cuerpo, pues también podemos pensar, mientras tengamos mente, porque después del cuerpo vendrá, al cabo de X tiempo, la muerte del cuerpo emocional, luego del cuerpo mental, hasta que la conciencia quede sola, desnuda, en espera de otra vez tomar vehículos. El caso es que lo de la muerte hay que esperar si luego nos acordamos de comprobarlo. Pero lo de los sueños, pues puede ser una pista. Pero hay todavía algo más cercano que todos, no sé si decir todos o casi todos, podemos comprobar. Por lo menos los que me escucháis, no creo que sea muy difícil. Y luego, igual que en la charla pasada que hablé de la gran invocación, hicimos luego un pequeño ejercicio donde la nombramos, pues ¿por qué no? Podemos hacer luego una pequeña meditación donde intentaremos quedarnos en silencio sin pensar. Entonces, y a lo mejor lo habéis hecho en algún momento, estar conscientes, despiertos, pero sin pensar nada, dándonos cuenta. Entonces es una comprobación que cuando más veces se haga, más verificada, más verosímil, más real es, de que podemos estar conscientes sin pensar, es decir, sin mente. Bueno, la mente sigue estando aquí, pero sin utilizar la mente. Y por lo tanto, pues dándonos cuenta de lo que sea, aunque sea de un silencio, un silencio pues tranquilo, donde parece que no haya nada, pero que sí que nos estamos dando cuenta de que existimos, no con una forma determinada, sino que somos un yo, para decirlo así, que es consciente. Y cuando decidimos, si no queremos esperar a la primera distracción que nos venga y ponga en marcha la mente, podemos decir, voy a pensar, y nos ponemos a imaginar. Entonces ponemos en movimiento la energía de la mente. Y entonces estamos pensando. Conscientes, hay conciencia, y estamos pensando. Cuando os he dicho que todo es conciencia, se puede decir que en nosotros, como individuales, como seres individuales, partimos de un punto que se llama de dos maneras, espíritu o mónada. Que por cierto, las mónadas se expresan también en todos los reinos, mineral, vegetal, animal, humano, etc. Entonces, el punto más elevado de vibración individual es esta mónada, que es pura luz también, conciencia. Pero para poder expresarse y vivenciar experiencias en el mundo físico, emocional y mental, aquí abajo, en estas tres dimensiones más densas, el físico, el emocional y el mental, necesita alargar como un rayo de luz que descienda. Al decir descender, siempre lo representamos de arriba hacia abajo topográficamente, pero estamos refiriéndonos a descender de un estado vibratorio a otro más denso, hasta llegar a lo físico, que es lo más denso, la materia, lo que llamamos materia, o por lo menos lo que creemos que es lo más denso. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hilo desciende y se conecta cuando se encarna en un cuerpo físico, en un cuerpo emocional y un cuerpo mental, la personalidad, el ego, el yo inferior, o personalidad. Mente concreta, para ser más exactos, emocional y cuerpo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el cuerpo físico, con la materia, está también conectada la conciencia. Y aunque el impulso evolutivo viene de arriba hacia abajo, también la conciencia que está inmersa en la materia está impulsándola en la evolución. Una visión filosófica materialista de la vida, que cree que solo existe la materia, lo diría de otra manera, que de la materia surge todo lo demás. Pero con un poquito de intuición te das cuenta que es al revés, que es absurdo. No tiene pies ni cabeza. De la materia no puede surgir nada. Es decir, un cuerpo físico que es un cadáver no puede hacer nada. Lo ponemos en una película y lo imaginamos lo que podéis. No puede hacer nada. Una mesa por sí sola, nada, está ahí, forma parte de la vida. Por lo tanto, se necesita que haya algo que esté impulsando la vibración material y la haga más y más y más sutil, hacia arriba, hacia lo más sutil. El cuerpo mental es como un ovoide de energía del cuerpo mental.
Y cada una de las dimensiones, la mente es una de ellas, tiene 7 subplanos, que va desde la más densa hasta la más sutil. De tal manera que las personas menos evolucionadas, que están con pensamientos negativos, más burdos, más vastos, más densos, están tomando una sustancia del plano mental de los subplanos más bajos. Y con ellos crean una mente que apenas puede pensar, y que solo puede pensar en cosas muy superficiales, muy limitadas y poco más. Pero una persona que haya evolucionado mucho, que tenga mente, toma la sustancia mental de los sus planos más elevados. Y entonces lo que vive mentalmente es como más sutil, más elevado, más integrador, más unificador, más profundo, con más luz. De tal manera que la mente, eso que se educa en la educación, mejor o peor, lo que llamamos la educación, que todos recibimos, mejor o peor desde pequeños, es la mente concreta. Y según la educación, la mente concreta pues se desarrolla en unas direcciones, en otras, de una forma o de otra. Depende de la escuela, de los profesores que tenemos, de los libros que leemos, de los padres, depende de los medios de comunicación, de los amigos, de los contactos, de los libros, de un montón de cosas, de estímulos que vienen de fuera, más lo que traemos en los genes, de lo que hemos desarrollado en vidas anteriores como predisposición para que tengamos una mente u otra, o una mente que por el karma tiene que estar deficiente, o una mente que por el karma pues aparece con una subnormalidad o con una enfermedad mental, o que por el karma tienes un accidente que produce un deterioro cerebral que está impidiendo que la mente se exprese, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una variedad enorme. Pero la mente es un campo de energía que recibe información de los sentidos. Fijaos, cuando estamos pensando con los ojos cerrados, es algo parecido, salvando las distancias, a con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, ¿qué vemos? Geometría. Geometría, todas las formas geométricas. Con los ojos cerrados, ¿qué vemos? Geometría. Por eso, también la geometría y las matemáticas, bien enseñadas, facilitan el desarrollo de la mente. Y más cosas también. Y de la inteligencia y del espíritu, si se enseñara, no como se enseña ahora, sino como se enseñó en alguna época o se podría enseñar. Por supuesto que hay otros estímulos también, que ahora hablaremos. Entonces, lo que entra por los sentidos del cuerpo físico, lo que nos vivenciamos con el cuerpo emocional, es decir, los deseos, los sentimientos, etcétera, dan información al cuerpo mental. Fijaos que psicológicamente no hace falta estudiar mucha psicología. Lo mental y lo emocional están muy relacionados entre sí, ¿verdad? Lo que sentimos influye en lo que pensamos, y lo que pensamos en lo que sentimos. Hay quien lo considera todo en el mismo paquete, pero son aspectos vibratorios diferentes. Como son energía, están interaccionando tanto tiempo que los confundimos, ¿verdad? Entonces, del cuerpo emocional nos llega. Y si digo de la mente, pues parecería un absurdo, que de la mente llegue a la mente. Pues no, pues nosotros lo que hemos pensado, lo que hemos ido pensando en el tiempo, ha hecho, según lo que sea, predisponer a nuestra mente a tener como más fácil, como más tendente a crear unas formas mentales que otras, según las influencias que hemos tenido, según del exterior, como he dicho, o del interior. Entonces nuestra mente en cada momento tiene como una educación, como una predisposición, como un desarrollo, en función de una infinidad de estímulos de fuera y de dentro. Y por eso, si nosotros estamos distraídos, nos van a venir distracciones, que son pensamientos, imágenes mentales, acordes a nuestro bagaje interior, por lo tanto diferentes de las distracciones mentales de las demás personas. Que habrá coincidencias, es lógico, pero a cada uno, cuando pasivamente nos dejamos pensar, eso que llamamos distracción, o dicho de un modo más técnico, ser pensados, que no es lo mismo pensar cuando nosotros conscientemente decidimos pensar, que ser pensados, que es lo que ocurre casi todo
las 24 horas del día en casi todo el mundo, casi toda la gente, ¿verdad? Pero cada vez ha de haber más personas que en periodos de tiempo cada vez mayores pensemos. Es decir, que deliberadamente decidamos pensar y decidamos parar de pensar. Pero la mayor parte, estaréis de acuerdo, nos vienen los pensamientos. ¿De dónde vienen? ¿De la nada? No. Pues vienen de esas predisposiciones mentales y también, si lo sabemos, del ambiente, porque hay una mente que está, igual que el aire nos rodea por todas partes, hay formas mentales, que el otro día en la charla de los egregores, que dije, son formas mentales, formas emocionales, formas de energía vital, emocional y mental, que hemos creado los seres humanos y que hemos dejado en el ambiente, en el espacio, en los éteres. Pues bien, esas formas mentales que hemos dejado, pues por sintonía nos llegan a unos más que a otros. Por eso a veces se nos ocurre una idea que incluso puede ser ingeniosa o interesante y nuestro ego dice, esto es mío, y nos lo apropiamos, cuando realmente lo de mío no existe. No hay nada nuestro, todo es prestado, todo, absolutamente todo. De tal manera que podemos captar, sin que lo sepamos del ambiente, igual que tonterías o ideas negativas, pues ideas positivas, maravillosas, inspiradas, creativas. Y al llegar a nosotros, al no saber esto, de dónde viene, pues consideramos que es nuestro. Por ahí pasamos todos, hasta que descubrimos que no hay nada nuestro, aunque tengamos también derecho a tener un sentido de propiedad bien entendido, ¿verdad? Porque en este mundo que vivimos, pues también hay que defender pues ciertos aspectos, bien entendido. Entonces, de fuera o de dentro, bien. Y también de niveles vibratorios más elevados o espirituales pueden venir unas vibraciones que movilicen ciertas formas mentales, ciertos pensamientos. Y entonces nos vengan pensamientos inspirados no desde abajo, sino desde arriba. De tal manera que nos puede venir de muchos sitios. Y nosotros decimos, como tenemos ese sentido de ego, de propiedad, decimos, yo pienso. Claro, y aunque no lo creamos así, tenemos que hablar de esta manera para que podamos entendernos. Yo pienso. De tal manera que, y además es un verbo que estamos utilizando, yo pienso, tú piensas, él piensa continuamente. Pues bien, venga de donde venga, los pensamientos son formas geométricas, como he dicho, y están ahí. Y al vivir en el mundo mental las necesitamos. Igual que al vivir en el mundo físico también necesitamos que todo tenga alguna forma geométrica. Por eso la geometría que decimos, eso es para cuando estudiábamos, y las matemáticas, bueno, pero los sabios del pasado enseñaban a sus alumnos geometría, matemáticas. Eso cuando di aquella charla sobre Pitágoras ya lo expliqué, la geometría con un sentido espiritual. Y cuando hable de Platón, el próximo curso pues también lo explicaré, cómo estos grandes sabios de la humanidad que decían, como Platón, el mundo es geometría y número. Geometría y número, todo. En lo visible y en lo invisible. Pero bueno, si hay algo que particulariza la mente es las formas. Y si algo particulariza el cuerpo emocional es las vibraciones de atracción, rechazo. Por eso todo tipo de sentimiento, de emoción, de deseo y de estado de ánimo, las 4 modalidades del cuerpo emocional, implican atracción, rechazo, hacia lo que sea. Gusto, disgusto, placer, dolor, en fin, esta vibración. Y por eso, aunque todo esté relacionado, si hay algo de lo que entra por los ojos que caracteriza el cuerpo emocional, es los colores. Por eso los colores nos producen, nos demos cuenta o no, distintas impresiones emocionales, emociones, sentimientos. Las formas también geométricas, ¿verdad? Cuando explicamos arte, también explicamos cómo la geometría nos está dando mensajes y además nos estimula el cuerpo emocional. Casi todas las artes, hasta la música tiene su geometría, aunque no la veamos, está estimulando. De tal manera que el cuerpo mental es para esto, y cuando creamos eso, luego, consciente o inconscientemente, lo irradiamos.
Habéis oído hablar que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, ¿verdad? En psicología se dice el inconsciente o la mente inconsciente. Ya lo dice la palabra. Tenemos un mundo psíquico aquí, real, del cual no somos conscientes o nunca o durante X tiempo. Y eso, si está aquí dentro, es nuestra mente inconsciente. Y en el momento que nos damos cuenta de algo y somos conscientes, pues ya mente consciente. Que por cierto, la consciente suele ser más pequeña que la inconsciente. Eso es evidente. Y la mente inconsciente no tiene por qué ser siempre negativa, como cuando hablamos de lo que reprimimos, cuyo nombre que me gusta más es la mente subconsciente, aquello que hemos inhibido o reprimido y que está ahí en tensión, influyéndonos. Pero cuando tenemos un recuerdo en nuestra memoria que no evocamos, es inconsciente. En el momento que lo evocamos, consciente. Luego lo olvidamos, inconsciente. Y además todo lo que no hemos desarrollado todavía es inconsciente para nosotros. Cuando lo vamos actualizando, pasa a ser consciente. También habéis oído hablar mente concreta y mente abstracta, porque ese plano mental que he dicho, el quinto, tiene 3 subplanos de mente abstracta y 4 de mente concreta. La mente que más utilizamos, ya lo sabéis, es la mente concreta, con la cual pues estamos pues elaborando pues todos los pensamientos concretos, mejores o peores. Pero ¿qué ocurre cuando intuimos? Otra palabra que hay que interpretar bien. Pues la intuición no tiene forma. Es como un relámpago en la noche. Se me ocurre a veces decir, parece una cosa poética, un relámpago nocturno, donde ves algo que no tienes tiempo de pensar en ello, porque es una fracción de segundo y como la mente necesita del tiempo, para poder pensar necesitamos tiempo. Pero una intuición está más allá del tiempo. Puede ser no un segundo, sino una fracción de segundo. Es un vislumbre que tenemos, entendemos algo y a continuación, ¿qué hacemos? Pues lo más lógico es ponernos a pensar sobre ello, o empezar a hablar sobre ello, o elaborar algo si es algo materializable que podemos expresar. De tal manera que la intuición es de un nivel vibratorio más alto. ¿Y dónde viene la intuición? De la conciencia. La conciencia, dicho, es luz, está arriba, desciende, se expresa en la mente, porque la mente sin conciencia, no, la conciencia puede estar sin mente, pero la mente no puede estar sin conciencia, aunque sea pequeñita. Entonces nos ponemos a pensar y por distraídos que estemos, algo nos estamos dando cuenta de que estamos pensando, aunque sea una inercia así continuada, ¿verdad? Muy elaborada. Entonces, cuando estamos pensando, algo nos damos cuenta. Cuando más atención ponemos al pensar, más nos damos cuenta no solo de lo que pensamos, de lo que nos viene o de lo que buscamos, sino de lo que está sucediendo. Y cuando dejamos de pensar, ¿qué ocurre? Pues que queda la conciencia. Cuando he hablado de meditación, también tenéis una conferencia, bueno, en los cursillos como este que daré el mes que viene, o en una charla que está en YouTube sobre meditación, pues también pues decimos que entre tantas formas de meditar hay como una posible clasificación en 2 formas. Meditar con mente o sin mente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos dando cuenta que estamos pensando y decidimos pensar, en lugar de ser pensados, eso se llama meditación. Es decir, decidimos pensar y decidimos pensar en lo que queremos pensar, aunque lleguemos a donde lleguemos, y decidimos dejar de pensar. Es decir, controlamos nuestros pensamientos, eso es meditación. Es decir, una persona de cualquier ámbito o rol, si decide pensar sobre un asunto, está meditando. Vamos a pensar en sentido ético y positivo, porque se puede pensar, y bien pensado, negativo. Es decir, una persona con mucho ingenio está utilizando muy controladamente su mente para ver cómo roba sin que lo cojan. Y cuanto más robar, mejor. Es decir, que eso no lo puede hacer cualquier persona con poco desarrollo mental, ¿verdad? Ahí ya no estaría la ética. Pero si estamos pensando algo que puede ser beneficioso para los seres humanos y que no va a dañar a nadie y que está dentro de la línea evolutiva, eso es un pensar adecuado. Sería el correcto sentido de meditación, porque una persona
puede meditar y descubrir el arma más mortífera que va a matar a más seres, ¿no? Y para eso se necesita una capacidad mental y de inteligencia también grande. No lo hace cualquier persona. Pero pensemos éticamente, en sentido positivo. Pensar. Por ahí creo que hay un teléfono que un vibra. móvil que vibra y es una vibración densa, material. No es una vibración de la conciencia ni de la mente. Eso. Pero bueno, es más que nada por si alguien os despista en este sentido. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando estamos meditando? Con pensamiento. Pues eso todos tendría que enseñarse desde pequeños en las escuelas, meditar, bien entendido, asequible al nivel de edad y de comprensión. A pensar en algo el tiempo que eliges y que no se entrometan intrusos, pensamientos intrusos. Así de sencillo, fijaos, repetido de una forma o de otra, apenas hay teoría. Meditar con la mente es pensar y dar vueltas, y además se necesita algo indispensable, que está más allá de la mente, la atención para poder mantener la mente un tiempo y que traspase la superficie de la idea o del pensamiento o de lo que sea, penetrar. Y eso se consigue con la mente, mantenida en el tiempo. De hecho, desde tiempos de miles de años, pues sobre todo en todas partes ha existido la meditación. En Oriente se hablaba de concentración, meditación, ¿verdad? Algunos habréis oído hablar de los aforismos de la yoga de Patanjali, que habla de concentración, meditación, contemplación, dharana, dhyana, samadhi, y la meditación es la concentración en algo mantenida en el tiempo. Y cuando mantienes la concentración, que es atención, en algo, mantenida en el tiempo, se convierte en meditación. Y traspasas la superficie y vas comprendiendo más. Es como introducir algo para que la luz de la conciencia penetre. No solo formas mentales, sino la luz de la conciencia, que es lo que nos da lo que se llama vulgarmente comprensión. ¿Estáis de acuerdo de que hemos aprendido, unos más que otros, cuando estudiábamos? Mi caso es ese. Un montón de cosas que las demostrábamos en los exámenes y nos aprobaban, pero que no las comprendíamos. Las aprendíamos de memoria para examinarnos, para estudiar, examinar, como ya sabéis, pero no nos enseñaban a valorar lo importante en la vida, que es comprensión, más allá del conocimiento que teníamos que demostrar en los exámenes. Entonces, no digo que todos, pero que muchas veces así. Entonces, todos diferenciamos entre conocer y conocemos, de entonces y de ahora, muchas cosas, pero no las comprendemos. Pero cuando conocemos algo comprendido, es como si se encendiera una luz dentro de ese campo mental del conocimiento. Y eso es un reto que tiene que ser cada vez mayor en la educación de todos los seres humanos. Además de que un reto futuro lógico y natural, es que la educación llegue sin excepción a todos los seres humanos, igual para todos, sin discriminación de nadie, y con unos elementos básicos, luego diferenciados, que llegue lo que se dice vulgarmente, igualdad de oportunidades para todos. Eso no es invención, aunque nos ocurra a muchos, es parte de la vida. Pues también es un reto que comprendamos lo antes posible y hasta donde podamos lo que conocemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que estudiamos, etc. Más allá. No sé si los exámenes desaparecerán, lo que sí que sé que tendrán que cambiar mucho. Se necesitarán pruebas. Pero eso de estudiar solo para examinarte, pues ya sabéis lo que eso supone. Y memorizar. En el futuro la memoria la seguiremos necesitando, pero se le va a dar menos importancia. Por eso nos han inspirado la informática, aparte de otras cosas, para organizarnos mejor, para acumular una cantidad mucho mayor de los conocimientos que tenemos y que podamos tener acceso instantáneamente, porque va muy rápido, ¿no? Porque falta muchísimo y no nos podemos ni imaginar lo que todavía falta por descubrir en la informática o en lo que llamamos la técnica, la ciencia. Y entonces cuando tengamos cada vez más, hoy día tenemos acceso rápidamente a mucha información. Tener ese acceso
entonces las células cerebrales y la mente se cansarán menos, estarán como más despejadas para conectar con la conciencia y ser creativos. Dicho de otra manera, para desarrollar la intuición, que es nuestro destino. Es una de las características no solo de la era de Acuario, con el ritmo que sea, de la era esta que nos viene, que será también mental, más que las eras del pasado, pero también intuitiva, como he explicado otras veces. Lo mental y lo intuitivo complementados es lo ideal. Y entonces la educación será estar con la memoria que necesitamos todos, pero no tan cargada como sabéis, pero más libres y despejados para poder comprender e intuir, para poder meditar. No de la forma solo que he dicho antes, que he dicho una forma de meditar con mente, sino meditar sin mente. ¿Cómo? Estando en silencio, receptivos, sin pensar, pero conscientes y seguros de que nos va a venir antes o después la luz de la intuición. Eso lo podemos llamar inspiración, iluminación, etc. Y esto puede ser no solo el científico, el filósofo o el que sea, el místico, sino cualquier ser humano. Con el tiempo no tiene que haber discriminación. Todos, aunque nos dediquemos unos más al arte, otros a la ciencia, otros a la política, otros a lo que sea, ¿verdad? Pero que haya unos elementos comunes para todos, porque todos somos seres humanos y sea cual sea el rol, todos tenemos derecho a ser parte de la vida y a evolucionar y a comprender hasta donde podamos llegar cada vez más de la vida. Entonces la meditación, que no es el tema de hoy, pero que tiene mucho que ver, es o meditar en silencio, que es quedar pero bien despiertos, ojos cerrados o abiertos, receptivos, escuchando, leyendo o simplemente en silencio, como vacíos, para tratar de entender algo. A lo mejor buscamos ese algo. O igual recordáis que os ha ocurrido alguna vez que os ha venido una intuición sin buscarla, sin desearla. Algo que os ha llegado sin que sepáis por qué. O utilizar la mente, para eso estamos en un cuerpo mental y tenemos que utilizar el mundo mental para relacionar unas imágenes con otras, unos datos con otros y poder funcionar en este mundo. Una de las funciones de la mente es la memoria, lo cual ya requiere pues otra conferencia que ya daremos cuando pueda ser, la memoria, de lo cual a veces nos quejamos muchos, y que se ha valorado a veces en exceso, pero que también la necesitamos. Pero ojo, la memoria es algo que necesitamos para poder mantener algo desarrollado en el pasado y poderlo utilizar. Pero ¿verdad que la mayoría de las cosas que aprendimos en el pasado no hace falta que las tengamos en lo que llamaríamos la memoria mental o sensorial? Sino que tenemos como una habilidad desarrollada y a veces hasta al poco tiempo de nacer, sin saber nada y que nadie te haya dicho, empieza a surgir con fuerza esa memoria del pasado y tienes facilidad en determinadas habilidades y cosas. O cosas que aprendimos y no sabemos cuándo, pues las tenemos ahora desarrolladas y apenas tenemos que hacer esfuerzo. Habilidades, o conocimientos, o comprensión. A veces, a falta de nombres oficiales, pues digo memoria mental y memoria intuitiva. A veces digo, si habéis estado en una conferencia, acaba la conferencia, la habéis mantenido con atención, y os preguntan, ¿de qué ha tratado? Y a veces, yo no me acuerdo. Sé que se ha hablado de este tema, pero eso. Pero si hemos estado atentos, hay como una memoria, vamos a llamarle, intuitiva, que hace que eso que hemos escuchado esté aquí, fuera o dentro, pero en nuestro aura. Lo que hayamos captado, comprendido. De tal manera que aunque no sepamos las palabras con las que lo hemos recibido, ¿verdad? O si lo hemos leído, qué palabras ha utilizado el escritor, al comprenderlo, está ahí dentro. Y a lo mejor no nos hace falta de momento, pero cuando llega el momento, se nos enciende la luz y aquello que no sabemos cuándo ni de quién lo adquirimos, aparece. Es decir, no sabemos si lo aprendimos en un libro, si de fulano de tal, de esta persona que nos habló,
de aquella meditación que hicimos, de la música que escuchamos, no sabemos de dónde ha venido, pero en un momento se enciende la luz y nos sirve para esa necesidad. O si es una habilidad, pues ya está. De tal manera que ciertas cosas que leemos o escuchamos están entrando en nuestro ámbito, primero consciente, pasa a ser inconsciente, y quizá en una zona inconsciente cercana, a flor de piel, para utilizarla en algún momento. Podía quedar más al fondo y quedarse ahí en el olvido, como las experiencias de vidas anteriores que solo permanecen, como en cada vida renovamos la mente, como el cuerpo físico y el emocional, quedan en unos átomos permanentes, y esos átomos los tenemos en todas las vidas. De tal manera que cuando las cosas se crean una predisposición, aparece, si no el recuerdo, porque el recuerdo es mental, de la mente concreta, sí la intuición de aquello que desarrollamos y que ahora nos resulta más fácil que otras personas que no lo han desarrollado, o que otras cosas que no hemos desarrollado. De tal manera que la memoria, fijaos, ¿cuál es el mejor método para la memoria? Nos han enseñado a que la memoria o las cosas se quedan más grabadas cuando las repetimos, ¿verdad? Y volvemos a repetir. Estudiamos así, repitiendo y repitiendo. Pero todos nos hemos dado cuenta que cuanto más atención ponemos, menos necesitamos repetir. Más pronto se graban las cosas. Pero mi impresión es que no nos han enseñado en general a estudiar, a memorizar. Y aunque haya que repetir, poner atención suficiente para que la huella sea más profunda. La huella en las energías mentales, y a más profunda huella permanezca más en el tiempo. Y con la ayuda de la comprensión, es una cualidad de la memoria, que podamos darnos cuenta que eso es nuestro, no de otra persona, y que eso está situado en el tiempo. Igual que la mente está situada en el tiempo. Fijaos, la memoria, cualidad de la mente, y la mente está en el tiempo. Luego la memoria en el tiempo. La intuición está fuera del tiempo, por eso en cualquier momento podemos intuir algo que está más allá del tiempo. Y por eso esa atención que siempre ha existido, pero que se ha enseñado a privilegiadas personas, por lo que sea, y ahora se está intentando transmitir con las dificultades que sea a toda la humanidad, y el futuro será patrimonio de toda la humanidad, esa atención, esa práctica de atención nos hace captar, abrirnos a una conciencia más profunda, y por lo tanto no solo comprender, sino grabar para que lo podamos utilizar en nuestro interior, ciertos contenidos. Los contenidos. Fijaos que también se dice que para memorizar más hay que desear, o hay que tener interés. Hay que tener interés, y podríamos añadir otra palabra, tener el propósito de aprender, de memorizar. La palabra interés, no sé vosotros, yo la asocio a la parte emocional. Deseamos algo y ponemos interés en conseguirlo. Entonces la parte emocional está influyendo para que algo puedas conseguir, y a lo mejor te lleva a estar más atento. Pero el propósito de aprender es más elevado. Si aplicamos bien la palabra, sería como sentir la demanda interior, la necesidad de conocer y comprender algo. Y entonces va más allá. Y cuando esto ocurre, aprendes y memorizas mucho mejor. Fijaos que una de las cosas que se dicen para recordar mejor, que es tranquilidad emocional y mental. En los exámenes, a veces se me ha ocurrido, debería haber una relajación previa para que los estudiantes, los que han estudiado, claro, si no, ya por mucho que te relajes no lo consigues, estén tranquilos, y lo que está en la memoria, que con el miedo y la tensión se olvida, porque te bloquea, aflorezca, ¿verdad? Pero cualquiera nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces deseamos recordar algo y no podemos, y cuando más lo deseamos, es como cuando más deseamos dormirnos, menos nos dormimos. Cuando más deseamos relajarnos, más tensos estamos. Cuando más deseamos memorizar algo, más nos cuesta. Pero ¿qué ocurre si dejamos de desearlo? Nos distraemos, nos relajamos, dejamos de desear. Con frecuencia, a lo mejor os ha pasado, viene y aparece ese recuerdo. O dejamos de desear
pues dormirnos y viene el sueño, que no sabemos en qué momento es. Entonces, la memoria, que no es el tema de hoy, pero que tiene que ver con la mente y tiene su importancia, lo que no es adecuado es el abuso de la memoria en detrimento de la comprensión de los datos que memorizamos. Y cargar con datos y datos que no tienen razón de ser y que puedes tener acceso de otra manera. Hay una forma de memorizar que es la mnemotecnia por asociación. Se basa en la facultad de la mente de asociar unas cosas con otras, parecidas, etcétera, y entonces eso facilita. Pero eso es propio de la mente concreta. ¿Y el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro? Si habéis visto en los libros el cerebro, pues que además está aquí en la cabeza, pues es parte de un sistema nervioso que empieza en el cerebro, se extiende, tiene aquí por la parte de atrás el cerebelo, pedúnculos cerebrales, bulbo raquídeo, etc. Y luego se prolonga por la médula espinal hacia abajo. De la médula espinal parten una serie de ramificaciones de nervios, ¿verdad?, hacia todo el cuerpo. Y esos nervios, ¿qué hacen? Tomar información del exterior, del tacto, de los sentidos, y también inducir al cuerpo a moverse y actuar. Es decir, que todo el sistema nervioso está ramificando todo el cuerpo físico. Sería como la parte más sutil de la materia del cuerpo físico. Y el sistema nervioso está muy relacionado con la mente. Por eso, el otro día en el cursillo lo diríamos, de que las enfermedades también nerviosas también tienen mucha influencia, aparte del mundo emocional, pues la mente. De tal manera que el sistema nervioso es especialmente sensible a todo, a los sentimientos, a la mente, porque hay una parte del cerebro, incluso unas zonas del cerebro, si habéis visto en algún libro, que se ha ido comprobando que determinadas facultades o actitudes ponen en vibración unas zonas u otras. El hipotálamo, por ejemplo, si lo habéis oído, hipotálamo tiene que ver con las emociones. Y alguien que creerá que las emociones están en el cerebro. No, las emociones están en el cuerpo emocional. Nada más que la conexión es con el hipotálamo. Igual que con este chakra o centro energético que tenemos aquí en el plexo solar. De tal manera que hay unas funciones. La vista, el oído, la conciencia en la parte más externa, la sensibilidad en la parte más parietal, la vista en la parte más occipital. En fin, hay distintas partes. Y el cerebro está formado por neuronas, que se ven al microscopio y se dibujan en los libros, ¿verdad? Y si habéis visto algún documental, pues se dice que el cerebro tiene electricidad. Todo el cuerpo tiene electricidad. Las piedras tienen electricidad, unas más que otras. Todo está lleno de energía. La electricidad es energía. Por eso, con la electricidad que invocamos al pensar o al estar conscientes, ponemos en vibración el cerebro. En lugar de actuar directamente, como a veces se ha hecho, no digo que siempre se haya sido negativo, contraproducente, con electrodos, tratando de curar ciertas cosas con electricidad artificial, ¿verdad? Como puse en el libro que escribí sobre la depresión, se puede actuar con la electricidad de la mente. La mente es electricidad. Y con la electricidad del espíritu, mucho mejor. Según. ¿Cómo es la electricidad del espíritu? Estando atentos. Estamos atrayendo una energía con la atención que está cambiando la vibración de nuestros átomos. Con una velocidad o con otra. Está cambiando su vibración. Está produciendo un proceso alquímico. La alquimia, que era un secreto en la Edad Media, los verdaderos alquimistas, la verdadera alquimia era psicológica, no era la de los metales, que también la utilizaban, y eso es alquimia. Pero tenían que fingirlo y pasar desapercibidos porque acababan con ellos. Era un secreto. Hoy día no es un secreto, pero la ignorancia y el desprecio que se puede hacer a veces en los medios de comunicación a las personas que pueden saber, de momento, esperemos que vaya cambiando, cuanto antes mejor, ¿verdad?, también hace que esto sea minoritario. Pero el hecho de estar atentos,
Fijaos que hoy día los budistas nos hablan de algo que se ha ido extendiendo hasta en las universidades, mindfulness, mente plena, aunque no me gusta el significado. Entonces, eso se dice que viene del budismo. Bien, pero eso es de la humanidad, no es del budismo. No solo Buda nos habló de que para conocer la vida había que estar atentos, sino otros antes que él, y muchos también, y los grandes seres, unos de una manera, otros de otra, con unas palabras, con otras. Y es bueno que, aunque se invente una palabra y se diga, pues bueno, ahora está de moda el mindfulness, estupendo, si eso hace que la gente esté más atenta y viva el presente, maravilloso. Pero que con unos nombres, con otros, con unos modos o modas o con otras, el caso es que llegue y que cada vez más seres humanos vivamos atentos al presente, que es fuera del tiempo. La mente está pasado, presente y futuro, pero la atención está en un presente continuamente dinámico, se está moviendo continuamente. Entonces, cuando estamos atentos, ahora en estado de vigilia, estamos cambiando la vibración del cerebro, bueno, y de los átomos de nuestro cuerpo, y hasta estamos liberándonos del karma del pasado, de la parte que podamos, porque al poner en vibración nos desprendemos de átomos más pesados o de neuronas más pesadas, y la atención conecta unas neuronas con otras. Se dice que con la edad vamos perdiendo cada vez más neuronas, ¿verdad? Más neuronas. Pero habéis oído o habéis leído a lo mejor que podemos, si no dejamos de ejercitar las cualidades o las facultades como la memoria, seguimos aprendiendo, etc. Esto lo habréis oído, no es ningún secreto. No solamente el tema que di, cómo envejecer felizmente el otro día, sino este dominio. Si vamos ejercitando las cualidades y estamos abiertos y conectados, envejecemos menos. O se producen otras conexiones que estaban todavía latentes en el cerebro. Y la pérdida de las neuronas se dice que puede ser sustituida, ¿verdad?, por las nuevas conexiones que se producen no pasivamente, sino porque estamos atentos, porque pensamos, porque memorizamos. Se dice que ejercitar la memoria es bueno, por lo menos, para mantenerla. Y a veces, a lo mejor, aunque no lo hayáis oído, pues es que es de sentido común. Una persona puede ir con algo anotado de lo que va a hacer, pero si lo comprende, dirá, pues voy a ver si me acuerdo. Y una vez terminado ese periodo, pues mirar la lista. Pero si vas siempre con una lista, pues no ejercitas la memoria. De tal manera que entendéis que la memoria se desarrolla también con atención. De hecho, a mayor atención, más memoria. A mayor atención, más comprensión. A mayor atención, más conscientes y menos inconscientes. A mayor atención, más estamos en lo abstracto, aunque sigamos en este mundo de la mente concreta, Así que todos los problemas son mentales. La mente, que está simbolizada en la manzana que Adán y Eva recibieron, Adán y Eva no son dos seres. Hay todavía quien cree que fueron dos seres humanos, un hombre y una mujer creados por Dios, y que Dios creó primero al hombre y de la costilla sacó a la mujer. Por si no lo sabíais, eso es una mala traducción. No es de la costilla, es del costado. Y entonces éramos andróginos, por lo tanto, lo masculino y lo femenino estaba hace millones de años en el mismo ser. Y de ese ser, la reproducción que se hacía cuando éramos andróginos era un desprendimiento del costado, de la energía para crear otro ser. Hasta que empezaron a aparecer progresivamente hombres y mujeres, masculinos y femeninos. Es decir, la unidad empezó a dividirse en dualidad. El árbol del bien y el mal, la manzana, la serpiente de la sabiduría, aunque también la serpiente simboliza la materia, el espejismo astral o la sabiduría. Tiene varios símbolos la serpiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos?
que pudimos empezar a crear camino hacia la sabiduría. La serpiente, la sabiduría nos dio la mente. Y con la mente, utilizando unas veces mal y otras veces bien, el árbol del bien y el mal, la energía del kundalini, ¿verdad? Que una serpiente se ha expresado alrededor de un árbol, eso es un símbolo de la energía de kundalini que asciende como una serpiente simétrica, 2 serpientes, por uno de los nadis principales. Fijaos cómo la mitología tiene su sabiduría si lo sabemos. ¿Y qué ocurrió? Que esa edad de oro que nos habla el Quijote de aquel entonces, que nos habla Cervantes en el Quijote y en varios capítulos, como expliqué el otro día, aquella edad de oro empezó a disminuir para entrar en la vivencia de la mente, del mundo de la mente. Y la mente es la creadora de todos los problemas, porque es dual, el mal y el bien. ¿Y qué ocurre cuando vamos evolucionando? Que la mente va poco a poco unificándose interiormente. Y cuando uno psicológicamente unifica la dispersión de los aspectos mentales, consigue superar los problemas psicológicos. Esto a lo mejor requiere en cada caso cómo trabajar cada problema. Pero cualquier problema humano, sí, que son todos psicológicos, es porque ahí hay una separación en la mente. Y los problemas sociales lo mismo, pues son problemas de separación, unos contra otros. Yo estoy por encima de ti y yo me separo porque soy superior a ti, en lugar de integrarme y ver si aprendemos mutuamente y nos ayudamos. Todos los problemas sociales o psicológicos como individuales, aunque somos todos humanos, en sociedad o en separado, son producidos por la mente, la dualidad. La mente concreta, porque la mente abstracta está unificada, es sintética. Por eso cuando estamos atentos estamos en un estado de síntesis. Podemos pensar o no pensar, pero no diferenciamos entre pensar, entre intuir. Ahí hay como una unidad, ¿no?, que se va produciendo. De tal manera que hasta que vayamos otra vez unificándonos y tendiendo dentro de miles o millones de años otra vez hasta el ser andrógino en una octava, pues tenemos que estar todavía en una dualidad. Pero cuando vamos avanzando, os daréis cuenta que nos sentimos más unidos. ¿Y cuál es el lugar donde se nota? Aquí. Fijaos que de los 7 chakras, el corazón está en el medio. Es el que unifica lo de arriba con lo de abajo. Y la intuición, es interesante, cada vez cuando estemos más atentos nos daremos cuenta. La captamos no por la mente, sino con el corazón. Ojo, no con el plexo solar que captamos las emociones, ni con la mente fría, sino con el corazón, la intuición del corazón. Y entonces nos damos cuenta que aunque no podemos desarrollar, pues como dice Cervantes en el Quijote, y todos los iniciados, ¿verdad?, lo han dicho de una forma o de otra, pues iremos llegando a un mundo donde no está lo mío y lo tuyo, sino que está todo ofrecido para todos. Pero la mente concreta es la que ha creado las teologías de las religiones y las ha enfrentado unas con otras. Las filosofías. También hay filosofías inspiradas por la intuición, pero las filosofías utilizan la mente, por eso se contradicen, ¿verdad? Y dices, ¿qué filósofo dice la verdad? Este dice esto y este dice lo contrario, ¿verdad? Y así, en la vida cotidiana, estamos con una mente separativa. Por eso cuando estamos atentos, fijaos ahora, estamos aquí atentos y no estamos ni enfadados, ni pensando a quién va a votar, o aquel qué creencia tiene, o qué hacemos, sino estamos unidos, tratando de entender un tema y quizá, pues a lo mejor nos viene, pues a ver si se calla, que ya lleva mucho rato hablando, pero si estamos atentos no pensamos, uy, ¿cuánto dura esto? Que ya lleva poco más de 1 hora aproximadamente, sino estamos tratando de entender, ¿verdad?, pues lo que podamos del tema. Así que conciencia, mente, intuición, alinearlo a base de estar atentos. Hay más cosas. Si estamos atentos a la música, pues como he explicado otras veces, la buena música es magia y nos está dando algo indescriptible que no valoraremos hasta que tengamos la buena música. Pero hay que estar atentos, sobre todo para captar. Y cuando llegue el momento, no hace falta ahora
hacerlo, la geometría, las matemáticas, que son abstractas, ¿verdad? La geometría y las matemáticas se aplican a cosas concretas, pero también tienen su dimensión abstracta, la mente abstracta. Bueno, pues podéis preguntar, por supuesto que el tema se podría ampliar más y mucho más, porque lo abarca todo. Rafa, has mencionado, perdona, el mito de Adán y Eva y me ha venido la otra parte de la historia. Dice, pero no dejemos que coman el árbol de la vida, porque si no vivirán eternamente. Eso se podría, se me ocurre, no sé, se podría interpretar como que en esta fase evolutiva necesitamos vivir, morir, olvidar, Sí. para volver a empezar sin influencias anteriores y poder mejorar la Quiero advertiros, bueno, el próximo curso pondré algunas conferencias de mitología, pero quiero advertiros que los mitos, literalmente, a veces son negativos. Decimos la serpiente, el demonio, igual que Lucifer. ¿Sabéis qué simboliza Lucifer? Hacedor de luz. El planeta Venus, el que nos dio la luz al planeta Tierra. ¿En latín? Sí, y la religión, ya sabéis, no hace falta que os diga. Entonces, la sabiduría, la serpiente de la sabiduría. Tenemos que descender aquí, no porque hayamos actuado mal y nos expulsen, ¿verdad? Nos han representado los dibujos un ángel con una espada, expulsando a Adán y Eva con el rostro bajo del paraíso. Esa es la interpretación ingenua, literal, ignorante, con buena intención, quizá por los que enseñaban lo que fuera, pero la ignorancia está muchas veces acompañando a la buena intención. Entonces era necesario descender voluntariamente, igual que el mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses y fue castigado por Zeus a estar atado a una roca y los buitres devorando las entrañas. ¿Conocéis el mito? Pues Prometeo es el ángel solar, es un maestro más alto que los maestros espirituales actuales y que llevamos cada uno de nosotros. Pero un maestro puede ser un ladrón, robar, la palabra expulsar, son voluntarios descensos a la materia para vivenciar la materia y además redimirla, porque redimir es sutilizar lo denso, físico, emocional, mental, y luego seguir avanzando, y eso es lo que da la sabiduría, no una ciencia que se te regala. En el cosmos todo lo tenemos que conseguir con nuestro esfuerzo, bien entendido, ¿verdad? Entonces, bueno, las mónadas, el espíritu, que estaban en ese plano superior, en el paraíso, ya simbolizado el paraíso, descendieron, salieron del paraíso para descender a este mundo, pero luego estamos regresando a ese paraíso perdido. Estamos el camino de la evolución es regresar otra vez a ese paraíso. ¿Cómo? Haciendo que la dualidad se haga unidad, haciendo que Lida y Pingala asciendan por el canal Sushumna, son los nombres orientales de los nadis. El central es el árbol y los otros es como dos serpientes simétricas, como habéis visto. Y el caduceo de Mercurio, ¿sabéis qué simboliza Mercurio en la astrología? La mente. La mente. El caduceo de Mercurio, que es una vara con las dos serpientes y arriba unas alas. La dimensión espiritual, lo que está más allá de la mente. De tal manera que, bueno, el sentido más espiritual de Mercurio, bueno, no pensemos solo en la mente concreta. La mente está concreta y abstracta. Y cada planeta o cada signo tiene sus distintos niveles de vibración y sentido. Y así podemos encontrar un montón de aspectos donde vamos viendo pues la simbología de la historia de la humanidad. Y en cada cultura tiene sus mitos. Y los sabios del pasado enseñaban con mitos. Luego, igual que podemos comparar las religiones y ver que están diciendo lo mismo, los mitos también en distintas culturas. Y poder reencontrarnos con esa sabiduría que, sin conocer los mitos, también podemos acceder a ella. Pero bueno, a veces puede ser un buen estímulo. No sé qué os parece que alguien nos diga, eso que parecía un cuento así para entretenerte, tiene un sentido.
¿Y qué ocurre cuando interpretamos un símbolo o un mito? Algunas células del cerebro se van despertando, porque es parte de la vida y se van conectando con la luz. Cuando entendemos algo, más células cerebrales se van como despertando por la vibración que la luz, que la electricidad propone. Si veis los libros y diréis, pues son sustancias químicas que a través de los neurotransmisores se transmiten, pero también nos hablan de electricidad, de corrientes eléctricas por los nervios, por las neuronas, por los axones y dendritas de las neuronas. Y van conectando unas con otras. Hay como una electricidad que circula, ¿verdad? Que hasta en los documentales se puede expresar muy bien, ¿verdad? Si habéis visto del cerebro cómo van conectándose entre sí. Y eso pues se hace al pensar, pero también al intuir todavía más, cuando más allá de la mente concreta estamos con atención. Entonces hay una electricidad física, electricidad emocional, electricidad mental, y como di en una conferencia que comparé la electricidad, el fuego y la energía, es lo mismo: energía, fuego, electricidad. Es decir, hasta el fuego del espíritu. Quizá la mayoría de la gente que lee la Biblia, cuando lee Dios es un fuego consumidor, pues no lo sé si lo entenderá o no. Pero ¿qué significa eso? Que el gran ser, o los grandes seres, porque hay infinitos dioses, ¿verdad?, según el nivel, es espíritu, es una energía muy sutil. Y la energía va transmutando, está produciendo, creando y cambiando las formas, destruyendo, en este sentido. Y nosotros estamos con lo mismo, renovando con la atención unas células más pesadas, unos átomos, afinando más átomos más pesados, sustituyéndolos por átomos más ligeros. Y si en un momento alguien ha llegado a un punto de meditación muy profunda, mística, hasta ha perdido el peso del cuerpo y se ha levitado, haya sido, sea famoso o persona no famosa, en estados de meditación muy profunda, pues se puede. Pero lo habitual es que se vaya perdiendo la densidad de los átomos y por lo tanto más sutiles. Y que lo que más nos interesa no es levitar. Eso es una cosa atractiva para el ego, para la curiosidad. Lo que más nos interesa es perder karma y sentirnos más ligeros y estar cada vez más en contacto con arriba, con el espíritu. Y estarnos más libres para, no solo para estar nosotros mejor, sino para ir limpiando nuestro entorno. No sería egoísmo, yo bien, yo evoluciono y los demás ya se apañarán, sino ir contribuyendo y ayudándonos unos a otros a cambiar la vibración. En este sentido, dicen que los maestros espirituales, cuando están cerca de un ser que pueda aguantar su vibración, están transmitiéndole una energía y entonces hay como una iluminación. A lo mejor luego eso se va diluyendo, pero se deja ahí una impronta para siempre en las personas con las que contactan. Bueno, sin llegar a maestros, los iniciados dicen que también van produciendo no solo una limpieza del aura del planeta en los lugares, sino también pues esa transmisión de vibraciones que nos podemos de un modo natural transmitir unos a otros. Si estamos atentos, entendemos lo que leemos, lo que escuchamos mucho mejor. Y si no lo entendemos, queda ahí como en espera de, cuando menos lo esperemos, se encienda esa lucecita, como a veces se ha expresado interior, que la chispa, que nos diga, y entonces damos a luz a una nueva visión, dar a luz una creación. Esa es la verdadera creación, dar a luz un nuevo ser, un nuevo estado de conciencia, de sentido. Salir de la oscuridad a la luz, como decíamos el otro día al hablar de la cueva de Montesinos, salir de la oscuridad hacia la luz, entrar en la oscuridad para poder captar algo. Lo mismo que nos expresó Wagner en Tristán y Isolda, donde esa unión de Tristán y Isolda
entre alma y personalidad, o entre el alma y espíritu, solo se puede hacer en lo que simbolizaba como la muerte, como la noche, más allá de lo sensorial. Y entonces solo se podía en ese ámbito, no en el sensorial, vivir esa conexión que no podían los protagonistas vivir en el mundo normal. Y así pues nos lo han expresado de una forma o de otra. Es curioso que la mitología, desde la época griega, romana, hasta la cultura europea en el siglo XIX, era fundamental desde el punto de vista intelectual, en Alemania, y ahora, en el siglo XX, toda la mitología se ha quedado en libros curiosos y bonitos, ¿no? Es que casi ni se da, si no vas a una facultad especializada en eso, y antes era la formación básica, además de matemáticas y tal, pero era la mitología griega, romana, que se daba en el bachiller en Alemania y en los países. Y la cosa no acaba ahí, Bretaña, porque se puede enseñar en universidades, pero faltarían las claves. Igual que a Platón se enseña en las universidades, en la filosofía. Incluso se enseñaba pero en edades bajas. Conocer lo que dijo Platón. De bachiller, de adolescentes. Para conocer lo que dijo Platón es la intuición, si no, no. Incluso, bueno. Y solamente con Sócrates, del cual también hablaremos, maestro de Platón, que también dijo cosas. Sócrates nos habla del yo superior. Sócrates no tenía miedo a la muerte, y nos habla de que solo hace el mal el que actúa por ignorancia, por decir algo. Y eso se puede interpretar cada uno como pueda, pero solo la ignorancia es lo que nos hace actuar mal. Más que conocemos, cuando comprendemos, que es lo que nos saca de la ignorancia, la sucesiva comprensión paulatina, el llamado pecado original que nos ha enseñado la religión católica es, por un lado, tiene varios significados, pero el significado más profundo es la liberación de la ignorancia. ¿A través de qué? De la purificación del cuerpo emocional simbolizado en el agua. El cuerpo de las emociones es el agua, ¿verdad? Está muy conectado y simbolizado como el agua. Limpiar, purificar con agua el cuerpo emocional. Y entonces al liberarte de eso, del cuerpo emocional, también está incluido parte de la mente y parte del físico. Aunque la sucesión es físico, emocional y mental, se te abre la sabiduría. Pero es un proceso progresivo de millones de años, no de que te echen agua en un momento y ya está, libre. Eso es un símbolo solo, que podrá haber actuado en algunas personas sí, en otras no. Los bautismos de todas las religiones, no creáis que el cristianismo solo es el bautismo. Y Jesús nos habló del bautismo de fuego, si recordáis. ¿Qué es el bautismo de fuego? El bautismo de la transfiguración. El bautismo que se produce cuando, al estar muy atentos, hay como una luz que va alineando el físico, emocional y mental. Si recordáis el episodio de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, cuerpo físico, emocional y mental, dormidos. Y Jesús transfigurado, unificando pasado y futuro, Moisés y Elías. Eso lo expliqué en la charla sobre arte de la pintura, cuando puse, si estuvisteis, está en YouTube, el cuadro de la transfiguración de Rafael, que tiene 2 episodios. El de arriba es eso. Pero bueno, todos hemos oído por la educación religiosa, la transfiguración, donde se unifica, se está por encima del tiempo, por lo tanto ni pasado ni futuro, están incluidos en un presente. Entonces, y eso se produce con la transfiguración. Es como un bautismo, pero no de agua emocional, sino de fuego, donde la luz que viene del yo superior pasa por la mente y une la mente, el emocional y el físico. Y eso es el Agni Yoga, el yoga. Y eso es lo que se produce, como expliqué no hace mucho, en el Grial, que es otro mito, ¿no? En el Grial, que es la personalidad, y el contenido del Grial es el espíritu que encaja en la personalidad. Así que mitos como el Grial, como uno, el otro, están ahí comunicándonos, nos demos cuenta o no, lo mismo.
sí. Y es, pues bueno, no sé qué os parecerá, pero es interesante. Pero imaginemos que no sabemos esto. Pues por otras vías también. Por otras vías. Llega un momento en que estamos tan cansados de pensar, tan cansados de conocer cosas, tan cansados de desarrollar el intelecto, que hay como una rebeldía, una revolución interior, y entonces se despierta algo de aquí, y entonces la persona de formas diferentes busca ir hacia arriba y saltarse 2 pasos del pasado largos y coger atajos, como nos están ofreciendo, y en una encarnación